Bienvenidos, amados hermanos, bienvenidos a este estudio sobre el Espíritu Santo en estos 50 días de fuego. Bienvenido, Pastor Galvez. Bienvenido, Pastor Urias. Ya estamos en la semana 5. ¡Wow! ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Cada semana el Espíritu Santo nos ha ido mostrándonos una nueva faceta de cómo Él nos ayuda en la vida cristiana y ha sido desafiante. Definitivamente es maravilloso. La semana pasada estábamos estudiando que el Espíritu Santo nos guía, Nos guía. y él quiere guiarte, pero ahora vamos a ver que Él quiere también aconsejarnos. ¿Dónde buscamos consejos? Es la pregunta, ¿verdad? Sí, claro. Normalmente uno encuentra que cuando requieres consejo, ¿a quién buscas? A la vecina, a la amiga íntima, al amigo íntimo, a los amigos que te han acompañado toda la vida. Y por allá, si acaso te acuerdas de que el Espíritu Santo puede aconsejarte. Lo dejamos en último lugar cuando debería ser el primero. Porque ¿quién mejor consejero que el Espíritu Santo? De hecho, Él es el amigo que aconseja, es el amigo que nos asesora, nos dice, este camino es mejor. Pero ¿en qué circunstancias específicamente viene el Espíritu Santo para ayudarnos? Y Santiago, capítulo 1, versículo 5 al 6 dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Sí, Él se la da a todos en abundancia sin echárselo en cara. Eso amén. sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Y está hablando en un contexto de prueba. Está hablando, todos sabemos que Santiago capítulo 1 está hablando de qué hacer en diversas pruebas y el apóstol Santiago está poniendo de plano que en medio de las circunstancias hay que gozarse, hay que hallarse con sumo gozo, pero menciona un elemento que viene por el Espíritu Santo y es la sabiduría. De hecho, se conoce al Espíritu Santo como el espíritu de sabiduría. Correcto. Y entonces cuando estamos en circunstancias de pruebas, Santiago está diciendo algo que conecta con la clase anterior, busca la guía del Espíritu Santo en oración, porque dice, pídasela a Dios. Me encanta esto, pastor, porque a veces creemos que solamente por ser cristiano ya tengo todo el paquete. Y de hecho sí lo tengo, pero hay cosas que tengo que pedirlas. Tengo que pedirle al Señor que me dé sabiduría en los momentos de prueba. Y Él manda a su Espíritu Santo y está el Espíritu Santo para ayudarme. Así que en medio de las pruebas, el Espíritu Santo me aconseja. Sí, hay que tener cuidado cuando uno está pasando pruebas, las decisiones que toma. Ese es el punto. ¿A dónde me lleva la prueba? A que tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Necesito el consejo del Espíritu Santo. Necesito el consejo del Espíritu Santo. Y llega un momento, pastor, y amados hermanos, que todos los temas que estamos hablando aquí de guianza se combinan. Ujú. Entonces, estoy pasando una prueba difícil y necesito sabiduría y necesito guianza. Y entonces ahí viene el Espíritu Santo usando la palabra, otra vez, usando sueños y visiones, usando para darme guianza y también sabiduría a través de personas, etcétera, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no te va a dejar solo. Él sabe que necesitas guianza y necesitas tomar decisiones sabias que traigan buenos resultados a la vida y que estos al mismo tiempo dan testimonio de tu vida como creyente y cómo tu vida va de victoria en victoria a pesar de las circunstancias difíciles. Bueno, me encanta eso, pastor, pero ¿en qué otro momento el Espíritu Santo nos ayuda o nos da consejo? Tal vez uno de los problemas más grandes que nos mete en problemas es la forma como hablamos, Sí, ¿verdad? Dice el adagio popular, en boca cerrada no entra mosca y por la boca muere el pez. Y eso se aplica a todos los creyentes. Uno de los problemas más grandes de los creyentes es lo que habla y el sí, efecto que producen las palabras en la vida del otro.
Y bien pudieran mis palabras ser palabras de bendición, palabras que den vida, pero a veces no tanto. Y ahí, cuando no sé qué hablar, cuando no sé cómo hablar, ahí necesito el consejo del Espíritu Santo. Sí, obviamente, si nosotros no tuviéramos boca para hablar, muchos problemas no se, no resultarían. Pero por el hablar podemos nosotros traer bendición, por el hablar podemos crear divisiones, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo está muy interesado en utilizarnos a nosotros para construir la vida de otras personas. Justamente el ministerio de la palabra incluye el usar la boca con sabiduría, palabra sazonada, palabra que edifique, palabra que traiga unidad en vez de sembrar discordia, etc. El enemigo va a querer usar tu boca, ¿verdad? Va a querer guiar tu boca. ¿Para qué? Para traer destrucción, división, para desanimar a otros, para sembrar duda, etcétera. Ok, nunca, esto suena como fuerte, pero no seas jamás profeta del diablo. Nunca permitas que el enemigo use tu boca para hablar lo que él quiere con sus fines propios y destructivos. Presta tu boca al Señor, sé profeta de Dios. La palabra profeta significa uno Habla en el que nombre de Dios. habla una palabra que Dios le ha dado. Eso es lo que necesitamos ser. Y entonces esa palabra se vuelve profética en nosotros porque edifica, porque levanta, porque anima. Y necesitamos aprender esto, pastor, a entregar nuestra boca como instrumento en las manos de Dios. Y Él va a poner la palabra, dice la Escritura, que Él nos dará palabras y nos dirá lo que tenemos que decir con el fin de edificar. Wow, me encanta esto porque, pastor, este es uno de los problemas más serios de nosotros. Sí, A ver, estoy esperando que me llegue un cheque. No llegó. ¿Y qué declaran mis palabras? sí, Esto está mal, me van a devolver esto, no voy a poder pagar aquello, no la estoy haciendo, me lleno de angustia. Pero ¿y qué si invoco el nombre del Señor y digo, tú eres la fuente de mi provisión? Por ejemplo, cuando nos duele algo, yo he visto gente que un día me dijo una hermana, pastor, tengo problemas en la vesícula. Yo le dije, wow, ¿y ya te hicieron los exámenes? Me dijo, no, pero esa es la vesícula. ¿Y cómo sabes tú que es la vesícula? Es porque me duele aquí, me dijo. Y le dije, y si te duele ahí, ¿ya te hicieron los exámenes para verificar que es la vesícula? Me dijo, no, es que a mi abuelita también le dolía ahí y ella murió de la vesícula. Entonces, ya estoy declarando que tengo problemas en la vesícula y que voy a morir de la vesícula. Y tal vez fue un mal movimiento, tal vez no era nada del otro mundo. Y aquí viene una estadística, el 95% de las cosas que tememos no ocurren, solamente son falsas expectativas. Y el problema está en cuando aparece esa falsa expectativa y mi boca se presta para declarar lo que no sí, es. y nos amarramos con los dichos de nuestra boca. Ese es Por el el punto. problema del orgullo, ¿ve? Hay personas que dan una opinión y solamente por el orgullo no van a cambiar de opinión, pero se amarraron con aquella palabra. El Espíritu Santo, hermanos, dice que nos dará palabra y Él siempre nos da una palabra de edificación. Ajá. Una palabra, porque Él conoce el poder que hay en las palabras. Por eso Jesús nos habla palabras que dice que son espíritu y son vida, porque cuando las usamos en nuestra boca, operan milagros. Podemos decir que hay milagros en nuestra boca que están para ser declarados, no en el sentido que se estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Caprichos de una Confesiones persona, caprichosas. confesiones caprichosas, sino que esa palabra que Dios ya ha bendecido y que sabes que fue escrita para
para justamente los momentos difíciles. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros declaramos, Jehová es mi pastor, cuando nos sentimos desorientados? ¿Ya? Y esa palabra nos afirma como creyentes, afirma nuestra fe, nos confirma las promesas y decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y qué bueno declararlo. No tengo para el gas. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. No tengo para la renta. Jehová es mi pastor. Porque esa palabra gira en torno al no tener. Porque dice, nada me faltará. ¿Cuáles son mis carencias? Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Me encanta eso, pastor. Ahora, Sí. dice el texto bíblico, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y la forma como lo dice la respuesta de la lengua, está hablando es Dios es el que pone las palabras correctas en tu boca. Sí, cuando nosotros estudiamos la Biblia, también somos formados y nuestro lenguaje es formado, nuestra mentalidad es formado y, y esto penetra tanto la personalidad, la espiritualidad, que se asientan la fe y las palabras de Dios en el corazón. Y de la abundancia de esa palabra que hay, entonces habla nuestra boca. Y Dios comienza a usar lo que hay en nuestro corazón. Dios no nos usa a nosotros, voy a decirlo de esta manera. Lo que Dios usa es la palabra que hay en una persona. ¿Ya? Si una persona tiene palabra en ella, Dios puede usarle. Y en eso consiste ¿cómo le llamamos? La utilidad de una persona. Cuánta palabra hay en ella. Por eso es importante leerla, memorizarla, pero también hablarla, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo. Oh, me encanta. El punto 3 de nuestra lección hoy, pastor, habla de que el Espíritu Santo te aconseja para manejar bien tus relaciones. Y aquí la cosa se pone bien interesante porque si hay un segundo problema, estábamos mencionando que el primero tenía que ver con lo que hablamos, pero el segundo tiene que ver con el manejo relacional. La falta de madurez emocional lleva a la destrucción de las relaciones. Sí. La pareja, con los hijos, normalmente si hay un padre que tiene temor de que su hijo haga lo que él vivió, entonces en vez de orientarlo y decirle, hijo, yo viví por ahí, omite el yo viví por ahí y solamente declara, te va a ir mal porque estás haciendo esto. Pero no dice, oye, es que ya yo lo viví y me estrellé por ahí. Y entonces aparecen los miedos como el centro de lo que quiero comunicar y no la palabra que tengo que declarar. ¿Cómo me ayuda el Espíritu Santo en medio de esos problemas relacionales? ¿Me guía el Espíritu Santo a manejar bien mis relaciones? Sí, obviamente, porque recordemos que el Espíritu Santo trabaja en el contexto de su propia obra en la vida del creyente. Entonces, cuando el Espíritu Santo opera en nosotros, opera con amor, ¿ve? Opera con un espíritu de paz. Ese es el fruto, es gozo, es benignidad, es bondad. Entonces, ¿cómo se refleja ese fruto del Espíritu en palabras? ¿Ya? Y eh, cuando se trata de relaciones, por ejemplo, conflictivas o relaciones diarias, ¿verdad? En el hogar, si nosotros seguimos la regla de hablar en la influencia del fruto del Espíritu, entonces no vamos a estar destruyendo a nadie. No vamos a estar hiriendo a nuestros propios seres queridos, que es lo que uno menos quiere hacer, ¿verdad? Pero a veces por ser uno un poquito, no le falta templanza, le falta dominio propio, suelta lo que primero siente, ¿verdad? Cuando recibe una palabra de otra persona que es hiriente. Pero cuando el fruto del Espíritu Santo es nutrido de manera permanente en nuestra vida, entonces se va a crear un nuevo carácter en nosotros. Es el carácter de Cristo. Y entonces hay
recuerdas esto de What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Se cumple allí. ¿Cómo debo de hablar en esta situación para edificar, para no herir, para no empeorar una situación? La mejor herramienta que tenemos los creyentes para construir relaciones es la vida del Espíritu y es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que aflora y se Manifiesta en las se relaciones. manifiesta a través de nuestro hablar. Ahora, el salmista escribió, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. ¿Qué tiene que ver esto con el manejo de las relaciones? Pensaba en esto. Cuando Saúl estaba persiguiendo a David y que David había estado ayudando a los de Keila, ¿te acuerdas? Le llegó la noticia a Saúl que él estaba en Keila y el Espíritu le puso una impresión a David y es, te van a traicionar. Y él ahora entonces utiliza todo lo que hemos hablado todos estos días, utiliza la oración y pregunta, Señor, ¿me van a traicionar? Le dice, sí, te van a traicionar. Te van a traicionar. ¿Y entonces qué debo hacer? Dice, vas a hacer esto y esto y esto. Hay un direccionamiento claro de Dios. No dice, ve y maldícelos porque son traicioneros, porque cómo te van a hacer eso, cómo después que tú los ayudaste. El Señor le dice, sí, eso va a pasar, tranquilo. Y es esa madurez para afrontar las falencias humanas, la imperfección humana, el saber que a veces ponemos tanto amor en las personas y esperamos tanto de ellas, pero se nos olvida que son tan imperfectos como nosotros. Correcto. Y en cualquier momento van a fallar, pero ahí viene el Espíritu Santo a ayudar. Ahora, ¿qué pasa cuando necesito poner en práctica mi plan y hay un plan de Dios superior? ¿El Espíritu Santo me aconseja para que siga su plan? ¿Qué dice la palabra, pastor? Sí, tenemos el caso que yo creo que estábamos hablando antes del programa de Pablo, queriendo ir hacia Mayor, a Bitinia, y que el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Era mal predicar el Evangelio en estos lugares? No, pero no era el tiempo. Y entonces el Espíritu Santo está interesado en aconsejarnos sobre el tiempo correcto En sus planes. en sus planes. Wow. ¿Verdad? De otra manera, no se hubiera levantado la iglesia de Filipos en el tiempo correcto, que fue después una de las iglesias que apoyaron a Pablo, inclusive económicamente, una y otra vez para suplir para sus necesidades. Cuando nosotros comprendemos, entendemos que Dios está en el asunto, podemos tener confianza en Él. Y es cierto que acostumbramos nosotros planear con anticipación. Bueno, los que planea, hay otros que son lo que salga, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero el problema se da con los que planeamos, ¿verdad? El que es espontáneo, No importa, ¿no? Lo que pase, bienvenido. Pero los que tenemos este sentido del manejo del tiempo, de utilizarlo bien y planeamos y de repente aparece un obstáculo o alguien dándonos dirección de parte de Dios de que no es el tiempo, que las cosas deben de hacerse de otra manera, entonces no nos gusta. Pero yo creo que debemos de estar pendientes de que Dios está en el asunto, Dios está en control y Él nos puede sorprender que las cosas de repente se tengan que hacer diferente a lo que nosotros pensábamos y a lo que hemos planeado. y lo que hemos planeado. Eso me conecta con el siguiente punto. Cuando quiero emprender algo, que es un deseo que está en mi corazón, no necesariamente bueno o malo, no estoy calificando, simplemente quiero hacer algo, Sí. ¿puedo preguntarle al Espíritu Santo si esto va a prosperar o no? Claro que sí. Es una práctica que se manifiesta a través de la oración, ¿verdad? La consulta a Dios. Una de las cosas lindas de la vida de David que aprendemos es que siempre consultaba a Jehová, como el caso de Keila y otros muchos casos Muchos otros donde casos. enfrentaba conflictos, enfrentaba guerras. ¿Qué
¿qué tengo que hacer, Señor? Y luego, ya que 1000 años después, vemos al apóstol Santiago diciéndonos, cuando ustedes quieran ir a tal ciudad y ganar, lo primero que tienen que hacer es consultar y luego decir, bueno, si el Señor quiere, ¿Ya? haremos esto o aquello. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos. Él no nos abandona, Él está siempre con nosotros. Es nuestro amigo que nos acompaña y a veces no lo aprovechamos o lo ignoramos porque nos gustan más los planes que nosotros Mi elaboramos. plan yo creo que es mejor, ¿verdad? Mi plan, pero el Espíritu Santo es la persona, la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Que ha sido enviada por el Padre y por el Hijo para estar con nosotros en esta era de la gracia, para estar con nosotros y ayudarnos, para guiarnos, para aconsejarnos en toda circunstancia. Amados hermanos, abracemos al Espíritu Santo, démosle la bienvenida al Espíritu Santo, escuchemos al Espíritu Santo. Ahí está nuestra victoria. Ahí está, hermanos, el gozo de la vida. Ahí está el éxito en todas las decisiones. Bueno, se ha dicho, necesitas un consejo, busca el consejo del Espíritu Santo. Ahora puedes compartir el resto de la sesión y compartir las preguntas y dejar que el Espíritu Santo siga ayudándoles a crecer con la experiencia que cada uno de los que está en tu grupo pequeño está teniendo. Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima sesión. Bendiciones. Amén.